Bueno, estábamos en la anterior sobre la promesa divina, ¿no? El Sagrado Corazón, que fue, de ahí arrancó todo, sobre esa devoción. Este ejemplo de la promesa divina ligada a una devoción del cielo nos lleva a hacer además una analogía, creo que además muy actual, la del caso del sacerdote. Es decir, en este caso, Bruno lo había hecho sin mucha convicción, y bueno, pero el Señor es Dios y se compromete Dios. Y la analogía es el caso del sacerdote que consagra sin convicción, con una fe enferma, que está incluso en pecado, y que pese a todo eso, el Señor se hace presente. ¿Acaso, por ejemplo, los milagros de Lanciano, de Bolsena, en los que justamente en ambos casos los sacerdotes dudaban de la presencia real del Señor en la Eucaristía, digo, no dan ejemplo de la fidelidad de Dios a pesar de la pobreza, de las fallas de los instrumentos humanos? Las herejías son graves errores reconducidos todos al desconocimiento de la verdad de Dios y que llevan al daño hasta la perdición de las almas. Pues bien, entre los siglos IV y V apareció en la Iglesia un movimiento cismático herético llamado donatismo. El donatismo sostenía la nulidad de los sacramentos administrados por pecadores. A estos rigoristas se opuso tenazmente San Agustín, porque imaginemos, no, además es un caos. Yo qué sé si este es santo o no es santo, que si empiezo es diabólico. Claro, no es santo, yo sospecho que no es santo, entonces no es válida la comunión que me da, la Eucaristía que me da, que consagró el fin. Bueno, que se opone con todo es San Agustín, porque el demonio es muy hábil en ocultarse tanto en los rígidos como en los relajados, en los laxistas, para quienes del otro lado, siendo Dios misericordioso, entonces perdona a pesar de que no haya arrepentimiento y el infierno está vacío. Cuidado, cuidado hermanos, porque ambas son herejías perniciosas condenadas por la Iglesia. Bueno, Tres Fontanes se la puede considerar a pleno título entre las apariciones marianas que anuncian los últimos tiempos, ante todo por la advocación, porque se da a conocer como la Virgen de la Revelación y hace referencia a la palabra. Recordemos lo que le dice a Bruno el primer día, al final del encuentro. Yo soy la que está en la Trinidad Divina. Y aquí, antes de irme, te digo estas palabras. Revelación es la palabra de Dios. Esta revelación habla de mí. Por eso di este título, Virgen de la Revelación. Ahora bien, si vamos al último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, o revelación de las cosas que han de venir, encontramos en el capítulo 12 una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Esa mujer viene del cielo y al mismo tiempo el cielo nos da una señal en ella. Esa mujer está vestida del sol, inmersa, por así decirlo, en la luz solar. Esa luz, en un lenguaje figurado, es la luz divina, la luz increada. Significa que está envuelta en la luz de Dios, o como dice en el mensaje, está en el seno de la Santísima Trinidad. La luna es imagen del cambio, de lo que muta, y ella está encima de todo cambio porque participa de la inmutable eternidad, de la verdad que no cambia y de la palabra de Dios que no pasará. Por eso se apoya sobre ella, y domina al cambio. Las 12 estrellas de su corona indica que es reina de los 12 apóstoles, sobre quienes se funda la Iglesia y de donde parte la revelación. Y también reina de las 12 tribus de Israel, es decir, es la reina del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es decir, la figura de María es clave en toda la historia de la salvación. En el otro extremo, en el primer libro, ahora el último, ahora vamos al primero, que es el Génesis. En su tercer capítulo también está la mujer, pero esta mujer es Eva,
Sin embargo, en la sentencia de Dios a la serpiente, cuando le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, ella, en la versión latina vulgata dice ella, te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Es interesante porque hay otras traducciones que no dice ella, dice él te pisará la cabeza. Y entonces está en que quien pisa la cabeza, quien derrota a la serpiente es el Señor. Es alguien de ese linaje, en todo caso, de esa estirpe de la mujer que le va a aplastar la cabeza. Es una interpretación. Pero resulta que en ese linaje hay una ella, hay una mujer que le está... ¿Y por qué? Pasó lo siguiente, en la Vulgata se lee ipsa, que es femenino, y no ipsum, que es neutro, o ipse, que sería el masculino. Dice, inimicicias ponan inter te et mulierum, et semen tun, et semen ilius, ipsa conteret caput tun, et insidiaveris calcaneo eius. Ipsa. Bueno, es ella la que le aplasta la cabeza. Eso fue lo que se interpretó. La iglesia la identificó a la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente con la Santísima Virgen. No todos, hubo otros que no la... Pero bueno. Pero, como se vio, ha sido el mismo cielo el que corrobora esa interpretación en la medalla que Nuestra Señora mandó acuñar en 1830, la llamada medalla milagrosa. Le está aplastando a ella la cabeza. Por tanto, es la Madre del Señor, la Santísima Virgen María, aparecida entre Fontane, la misma que da batalla a Satanás, la que brilla con la luz de Dios, porque está en el seno de la Santísima Trinidad, la que aparece en toda la revelación divina, al inicio y al fin. Toda la palabra, toda es revelación de Dios, desde el comienzo, toda la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y ella está ahí. Ella es la que se da a conocer como Virgen de la Revelación y viene a alertarnos, a consolarnos, a alentarnos y a conducirnos en este tiempo final. Además, en los mensajes muchos son los elementos escatológicos, o sea, aquello que apunta decididamente al final de los tiempos, y entre ellos la mención de la conmoción del universo y que el sol se oscurecerá, con su doble interpretación, cósmica y mística, porque hay una alusión a la pérdida de la fe en la Eucaristía, teniendo la Eucaristía como el símbolo, el sol como símbolo de la Eucaristía. Por ejemplo, también se habla de enfriamiento de la caridad, que es otro de los signos del final de los tiempos, oscuridad de las conciencias, mal en aumento, cuando dice que signo que llegó a la catástrofe final, lo dice explícitamente. Una nueva devastadora guerra mundial, la inminencia de la justicia divina y la ira sobre la tierra, un anuncio de la persecución de la Iglesia, profecía acerca del falso ecumenismo, que solo es reunión de religiones, que dice amasijo de herejías y errores, seria advertencia acerca de cambios en la doctrina, conjura contra la religión, anuncio de futuras potentes manifestaciones divinas, es decir, Dios no nos deja solo, se va a manifestar también. El vínculo con Fátima, mención de un mundo que morirá, interpretado no como el fin del mundo, sino el fin de un mundo, y del reino que vendrá sobre la tierra. Y por sobre todo, la revelación de quién es María. Concorde con la profecía de San Luis María Griñón de Montfort sobre los últimos tiempos, cuando Dios, dice el santo, Mariano, dice, revelará realmente quién es la Virgen, su misión protagónica al final de la historia de la salvación. Ella que quedó oculta al comienzo es cuando se revela, sí está oculta en la Escritura, pero ahora se revela y está en la Escritura. Otro fuerte indicio escatológico aparece en el pasaje del mensaje cuando dice, las vírgenes y los vírgenes, quien sea que sirva a Dios en espíritu, no según la carne, cargan sobre ellos parte de las plagas, que pronto descenderán a la tierra, dejando todavía tiempo a los pecadores para que se arrepientan. Esa parte del mensaje, es decir, los que cargan sobre ellos parte de las plagas, hace clara alusión a las almas víctimas,
que si no detienen, sí postergan el momento de la ira de Dios, porque absorben el mal desatado por Satanás y el gran caos. La confusión en la que el mundo se ve sumido. Indicio escatológico del final de los tiempos, porque está de acuerdo a la interpretación del pasaje del Apocalipsis, donde dice que el dragón, es decir, Satanás, vomitó como un río para arrastrar a la mujer. O sea que siembra el caos, esparce el mal en su guerra contra la Santísima Virgen y contra la Iglesia. Pero dice, la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Fauces. O sea, son las almas puras que rezan y hacen penitencia, en particular las almas víctimas esparcidas por el mundo, que están absorbiendo con sus sufrimientos, generosamente unidos a la pasión de Cristo, parte del mal que detiene temerariamente la mano de la justicia de Dios, dando tiempo a nuevas conversiones. Por último, la victoria del Cordero, que al resumir el contenido de los mensajes nos recuerda el pasaje del Apocalipsis del capítulo 17, en estrecha vinculación con otro pasaje, el del capítulo 12. Veamos cómo se compaginan los dos, ¿no? Dice en el capítulo 12, entonces despechado el dragón, la serpiente antigua, Satanás, contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, ¿a quién? Al linaje de la mujer, del Génesis. Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Y en el 17 dice, estos, es decir, el linaje de la serpiente, harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados y elegidos y fieles, es decir, el mismo linaje de la mujer. Muy presumiblemente, si no todo, al menos parte de lo anterior, llegó al Santo Padre, a Juan Pablo II, a dar ese título de Santa María del tercer milenio en Tre Fontane. Bueno, en cuanto al nexo con la Eucaristía, advirtió severamente a la Virgen de la Revelación. La Eucaristía un día será profanada y no será más creída la presencia real de mi Hijo. Falsas ideologías y teologías. Bueno, lamentablemente ese mensaje no se dirige a un impreciso, ni siquiera cercano futuro, porque es terriblemente actual. Al irrumpir ahora con fuerza el modernismo. Ya lo hablaremos de ello cuando hablemos de Garabandal. ¿Qué es esto del modernismo? Por otra parte, este mensaje, que concretamente habla de la Eucaristía, es complementario de aquel original cuando dice: sacerdotes y fieles serán expuestos a un peligroso cambio en el que el mundo de la perdición se lanzará al asalto a través de todo tipo de medios, falsas ideologías y falsas teologías. Es por tanto de pensar que el cambio con el que se degradará aún más la Eucaristía hasta hacerla desaparecer como lo que realmente es, vendrá de una falsa teología modernista, que en el fondo no es teología sino ideología. Lo mismo habría que entender cuando en sentido real, pero también figurado, dice en el mensaje del 15 de agosto del 58 que el sol se oscurecerá. Otra alusión a la Eucaristía es el milagro del sol, o de los dos soles, del 12 de abril del 80. El milagro, según la Santísima Virgen, fue hecho para despertar a los incrédulos a la fe viva. Es luego de la consagración, atención que ocurre luego justo a la consagración, en la misa de acción de gracias, por esos 33 años de aparición, que todos tienen que detenerse durante casi media hora porque en el cielo se está produciendo el milagro de Fátima. ¿Por qué en ese momento litúrgico después de la consagración? Porque lo que acaba de acontecer sobre el altar durante la consagración es una gracia infinita oculta a los sentidos. Es algo muchísimo mayor a la creación de millones de galaxias. Es un misterio, claro. El luminoso y poderoso sol que no daña la vista es la figura de la presencia de Dios ante la que se puede permanecer vivo porque la cubre el sutilísimo velo eucarístico. Ese pedacito de pan nos está permitiendo estar ante Dios. Si no, estaremos aniquilados.
Por fin Trefontane nos muestra cómo el oscurecimiento de la verdad, de la presencia real del Señor en la Eucaristía, la sustitución de la verdadera y sana doctrina por falsas teologías, las profanaciones y sacrilegios cometidos contra la Eucaristía están íntimamente asociados como signos al final de los tiempos. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima.